Hola, hola fusionadores, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video de Ludus para el canal. En el día de hoy vamos a estar revisando el deck de la semana porque la facción ha cambiado, la bonificación también y obviamente tenemos que adaptarnos a este nuevo meta que arranca justamente en la semana que estamos jugando. Guardianes de la Naturaleza es justamente la facción dominante, así que les traigo hoy un deckcito con algunos de estos héroes como para poder sacarle el máximo jugo y el máximo provecho para seguir escalando en copitas. Esta es la última semana que queda de temporada, así que la idea es subir lo máximo posible para conseguir obviamente la mejor recompensa posible de temporada. Ya los científicos locos quedaron en el pasado y ahora tenemos que adaptarnos. Aunque no mucha gente lo sabe, me sigo cruzando con gente que sigue utilizando científicos locos y obviamente ahí es donde tenemos que sacar provecho y sacar copitas porque la facción de la semana quizás no está tan fuerte, no está tan rota como las semanas pasadas, pero aún así podemos sacar beneficio de esto. Antes de arrancar con el video del día de hoy, no olviden suscribirse, dejar un buen like, compartir con sus amigos y activar la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Ludus. Y ahora sí, sin más, vamos a arrancar con el video del día de hoy. Bien, ya estamos con el mazo, ya estamos dentro del juego y este es justamente el deckcito. Tenemos a Kitsune, tenemos a Don Madroño, a Flora Trayeta. Estos tres héroes forman parte de la facción de la semana. Y después tenemos al Genio y a Muerta para terminar de complementar. Si nos dirigimos acá, facción de la semana, vemos que son guardianes de la naturaleza. Acá tenemos los héroes de la facción, tenemos al Hada, tenemos al Minotauro, al Samurai, a el Chamán Bestiajo, a Gorgona y después las cartas legendarias, ¿no? Que son las que más importan en realidad, que es Flora Trayeta, Don Madroño, el Druida, Kitsune y el Rey Mono. Nachetus, ¿conviene usar 5 héroes de la facción de la semana? Honestamente, y con una mano en el corazón, no siento que sea del todo necesario, porque la bonificación de, bueno, el refuerzo de esta semana, que ahí lo tenemos ahí abajo, es Encantamiento Macabros. Si mueren, los héroes de la facción de la semana tienen un 25% de probabilidades de provocar encantamiento en quien lo ha matado durante 3 segundos. Es una buena bonificación, pero no tiene punto de comparación con lo que fueron las bonificaciones de las semanas pasadas, que estaban totalmente rotas. De hecho, la última semana tuvieron que modificarlo porque estaba completamente roto, con el hecho de que cada vez que invocabas un héroe de la semana te daba un 100% de probabilidades de sacar una ficha, o sea, no tenía ningún sentido. Entonces, bueno, esta semana no está tan roto, con lo cual nos da la pauta de poder experimentar un poquito más con los mazos. Y yo creo que con 3 héroes de la facción de la semana está súper bien. Si ustedes quieren probar y jugársela y meter más, pruébenlo. Yo honestamente el Rey Mono no lo tengo, que quizás el Rey Mono sí podría ser un héroe que caiga bien dentro de este deck. Pero bueno, vamos a probarlo dentro de partida para que vean un poquito cómo funciona, conceptos básicos de este masito. Y vamos contra alguien que no tiene ni un solo héroe de la semana, Tanglewood. Bueno, buen porcentaje de win rate, 69%. En poder general de la cuenta estamos similar. Y en términos de nivel de cartas, no tiene las cartas tan altas, así que no deberíamos sufrir tanto. Vamos a traer este genio por acá. Perfecto. Vamos a ir hablando del posicionamiento de las cartas. Algo importante y algo que me preguntan mucho siempre. Fíjense el encantamiento, de cómo convertimos su Tután Ramón. Y de hecho uno de sus abuesos también se lo convertimos. A ver si podemos sacar la ronda. No, está muy complicado. Él tiene ya una fusión superior a las nuestras. Así que esto va a ser ronda para él. Bueno, qué potenciadores feos, ¿eh? Qué potenciadores feos. Vamos a ir por la velocidad de ataque, me imagino. Como para tener ahí un buffo general para las tropas. No son, la verdad, no son potenciadores de combate que me encanten. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a subir este genio acá. Este lo vamos a bajar acá. Abrimos algunas piedritas. En cuanto al posicionamiento de las cartas, Don Madroño va a ser nuestro tanque principal, con lo cual este Madroñito que tenemos ahí, lo ideal sería que sea el principal, ¿no? No lo podemos fusionar todavía. Este sí lo podemos traer acá, por ejemplo, para empezar a abrir piedritas. Más que nada porque quiero aprovechar, ¿no? Lo que son los patrones de mejora. Bueno, acá no hay mucho más que podamos hacer. Él está fusionando a lo loco, ¿eh? Él está fusionando a lo loco. Creo que está dejando un poquito de lado el tema de los patrones de mejora, con lo cual está bien, no lo juzgo. Después nos gana y qué decimos, ¿no? De hecho, fíjense, esto va a ser ronda para él. A ver si cura el genio. Sí, esto va a ser ronda para él con la ulti del patocóptero. Don Madroño, primero y principal. Pero vamos a jugar esta ronda y así les explico bien en orden para que quede claro y no mezclarnos demasiado. Este Madroñito me gusta ahí. Este vamos a subirlo acá. Este vamos a subirlo por acá. Ya estamos a punto de conseguir la superfusión de Don Madroño, lo cual es bueno. Porque más allá de que todos sean héroes de utilidad, o la gran mayoría lo sean, Don Madroño y Kitsune van a ser nuestros 2 tanques principales. Van a ser los que se van a encargar justamente de tanquear daño
Fíjense, acá lo tenemos. Kitsune, mejor posicionamiento. Segunda línea, a mí me gusta mucho más que en primera, pero si lo tenemos que poner en primera no es un problema, o sea, va a andar bien, no sea ningún tipo de problema. Ya tercera línea, cuarta línea no se lo recomiendo, porque ahí sí Kitsune pierde muchísimo potencial. Hasta que se mueve a la primera línea no va a funcionar. Don Madronio, primera línea, como les digo, más allá de ser más una utilidad que un tanque, puede tanquear el daño, tiene regeneraciones también, con lo cual funciona bien. Floratrayeta va a ser nuestro daño principal, siempre tercero o cuarta línea, eso siempre Floratrayeta, no la pongan en segunda o primera porque no va a durar nada. Necesitamos tiempo para que Floratrayeta pueda utilizar su definitiva, aporte utilidad y aporte de daño también. Y después tenemos al genio, que básicamente es nuestra máxima utilidad porque va a curar y va a darle energía extra a nuestras tropas para que puedan ultear mayor cantidad de veces. Y por último tenemos a Muerta, que bueno, Muerta ya todos la conocen, ¿no? O sea, spam de tropas y un poquito también va de la mano con el genio, ¿no? Todas las definitivas de la composición van bien con el genio porque son todas importantes y van a ayudar a que podamos tener el peso dentro de la partida que necesitamos, que deseamos. Una Muerta que pueda spamear reiteradas ocasiones lápidas, pueda generar esqueletitos. Bueno, se nos está empezando a complicar la partida, ¿eh? Este señor está jugando de manera excesivamente opresiva, o sea, está tratando de dejarnos sin opciones ya en el arranque del juego, y eso nos está complicando un poquito. Además de que nuestros posicionamientos de las tropas no son los ideales, ¿no? Fíjense todas las floratrayetas que tengo ahí adelante que no me sirven absolutamente para nada, y eso nos está complicando mucho la existencia. Mucho la existencia. Vamos a empezar a fusionar los madroños. Vamos a alcanzar acá la superfusión. Como les digo, preferible dejar un poquito de lado lo que es los patrones de mejora y priorizar el posicionamiento de Don Madronio, que ahí está súper bien colocado. Y acá no hay mucho más que podamos hacer. Bueno, tenemos esta posibilidad, pero perdemos 2 patrones de mejora, con lo cual no lo voy a hacer. El llamando ronda, con lo cual esta ronda va a ser nuestra. Debería ser nuestra, a no ser que pase algo muy loco. Los encantamientos que van bien de momento. Don Madronio cultea. Ah, fíjense, no nos están tocando a Don Madronio, ¿eh? Bueno, bien, perfecto. Perfecto, ronda para nosotros. Posibles reemplazos que puedan hacer, Nachitus. No tengo Don Madroño, Nachitus. No tengo a Muerta, Nachitus. No tengo... Bueno, el genio lo tiene todo el mundo. Con lo cual el genio yo creo que es justamente esa carta que difícilmente no la tengan. El tema es... Bueno, esta floratrayeta sí viene bien acá. De hecho, vamos a hacer así. Vamos a hacer así primero. Así, ok. No estamos ligando nada, ¿eh? No estamos ligando nada. Bueno, ahí, perfecto. Abrimos piedrita. Tenemos superfusión de Muerta que nos viene realmente muy bien. Y acá podemos jugar con la super del genio también. Vamos a esperar un poquito a ver qué hace él. A ver si es necesario sacar una tercera superfusión. Porque si no, vamos con esto, ¿eh? Así podemos aprovechar el patrón de mejora del genio. Él quemó una cantidad de patrones de mejora brutales, ¿eh? A ver, lo entiendo porque tenés ojo ultra rojo y ojo ultra rojo querés que meta todo el daño al principio, pero fíjense que ahora está medio complicado. Ahora vamos a mandar ronda. Él ya mandó también. Vamos a quedar 2-3 en vidas, creo, espero. A no ser que pase algo muy loco. Bueno, él tiene un escudo brutal, para las tropas, pero fíjense, lo vamos desintegrando poco a poco. Mientras tanto, Muerta está en una posición cómoda como para seguir spameando tropas. Perfecto. Como les decía, reemplazo para Muerta. Pueden probar con el grifo. Esta es una composición, como les dije en el comienzo, que puede que en algún momento o en algún punto sientan que le falta daño. Bueno, si ese es el caso, más allá de que el Floratrayeta puede oficiar de ese daño que se encargue de las tropas que están en el fondo de la composición, como puede ser en este caso Ultra Rojo, bueno, el de Tután Ramón que lo colocó ahí atrás, no entiendo por qué. Ahí va consiguiendo igualmente las superfusiones él, ¿eh? Ojo que no nos podemos confiar tampoco. ¿Qué estoy haciendo? Cualquier cosa. Vamos a jugarlo acá para así venimos la piedrita. Perfecto. Otra floratrayeta más. Esta la vamos a bajar acá. Esta la vamos a bajar por acá. Y vamos a alcanzar la super del genio. Perfecto. 1, 2, 3 contra 3 de él. No sé si me termina de convencer, pero bueno, nos la vamos a jugar, Nos la vamos a jugar. Pueden probar con el grifo en lugar de Muerta. Si no, pueden probar con Rey Mono en lugar de Muerta o en lugar de grifo. Porque honestamente el genio no lo cambiaría. Y las otras opciones, bueno, si no tienen a Floratrayeta, pueden probar con el Dragonino. Pueden probar con Patocóptero también. Van a perder un héroe de la facción. Cosa que, bueno, no van a poder explotar al máximo el tema de los encantamientos. Pero ya les digo, o sea, la facción de la semana, de esta semana en particular, no me parece tan importante, tan brutal. Como les decía antes, este señor se apuró mucho en el arranque.
quemó mucho patrón de mejora, justamente para meternos presión, porque teniendo el ojo ultra rojo justamente en las primeras rondas es sumamente fuerte. Creo que buscó justamente descolocarnos por ese lado. Pero, si bien no terminó la partida todavía y nos puede llegar a sorprender, siento que cometí un error, Siento que cometí un error. Bueno, vamos a jugar esta muerta por acá. Esta Flora-Trayeta la vamos a colocar por acá abajo. Es importante porque esa alfombra de espinas que planta Flora-Trayeta la voy a colocar por este lado, porque fíjense que todas sus tropas se encuentran en este sector del tablero. Si yo ubico a Flora-Trayeta de este lado, del lado izquierdo, siento que no va a impactar del todo. Entonces se me nos puede llegar a complicar por ese lado. Vamos a colocar Flora-Trayeta por ahí. Esta muerta la podemos colocar por acá, esta por acá. Y de hecho vamos a alcanzar segunda superfusión de muerta. Ya con 2 superfusiones de muerta no deberíamos tener mayores complicaciones. Esta ronda también debería ser nuestra. Vamos a ver cómo se desarrolla la partida. Bueno, fíjense, ahí está la alfombra de Flora-Trayeta. Van a ver que mete un buen daño. Consigue stuns también. Ralentiza las tropas. Bueno, ahí se está curando bastante, el patocóptero, que en el momento no termina de ceder. Pero fíjense, ya el spam de tropas es brutal, el ojo ultra rojo de él que nada puede hacer. Ronda para nosotros, perfecto. Nos quedamos a una sola, chicos, de poder sentenciar esto. Los ataques de Flora-Trayeta tienen un 30% de probabilidad de provocar veneno al objetivo. Vamos a ir por esto porque ya rocas no tenemos, que sería la otra opción. No vamos a ir por una mejora inusual porque no tiene ningún sentido. Y acá lo malo es que no tenemos kitsunes. O sea, ya con kitsune sería la frutilla del postre. Pero me parece que nos vamos a quedar ahí. El genio también es muy importante. Primero, todo el mundo tiene genio, con lo cual el genio no lo reemplazaría en este deck. Y segundo, hay mucha gente utilizando kitsune por motivos obvios. Por eso es que no entiendo por qué este señor tiene Squalopes y Tocino Cochino, que son 2 tropas que sufren mucho el tema de kitsune. Y kitsune está en prácticamente todos los decks, porque está en la facción de la semana, ¿no? Es justamente una de las cosas fuertes que hay acá. Bueno, el tipo este fusionó todo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 superfusiones. 1, 2, 3, 4 contra 5 nuestras. Esta ronda va a ser de él. Bueno, me empiezo a preocupar, Ojo, ojo, que lo dimos por muerto a este señor. Y no está nada muerto, está más vivo que nunca. A ver si igualmente le podemos sacar si le sacamos la ronda ya, se gana el diploma de éxito súper poderoso, porque la verdad es que está complicado, está difícil. Muerta que empieza a plantar las lápidas. Nah, es que no hay manera de ganar esto. Ojo muerta. Nah, no hay chance. No hay chance. 2 superfusiones es demasiada diferencia, más cuando tenemos prácticamente paridad en todos los aspectos. Ok. Con lo cual, bueno, nuestra kitsune básicamente va a ultear de manera muy, muy rápida. Y más rápida que las kitsunes de los demás. Entonces, eso es bueno. Esta kitsune la vamos a colocar por atrás de Don Madronio, para que cuando Don Madronio ultee, también ultee kitsune. Y además porque acá están sus tanques, acá están sus tropas de primera línea. Entonces, bueno, nos conviene claramente hacer hincapié en eso. Acá me gustaría una segunda superfusión de Don Madronio. Sería realmente espectacular. Estas Flora-Trayetas las tenemos de adorno ahí, con lo cual vamos a empezar a venderlas. Este genio... Bueno, es que en esa fusión puede llegar a rendir igual el genio. Porque, a ver, sigue aportando vida y regeneración. Perfecto. Otra superfusión de Don Madroño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya estamos parejos de superfusiones. Con lo cual estamos bien. Podríamos buscar la superfusión del genio, Podríamos buscar la segunda superfusión del genio. Ok. Y vamos a buscarla, ya que estamos... Total, esas muertas no creo que hagan mucho la diferencia. No va a salir, ¿no? No, no salió. Bueno, igual, no está mal. Vamos a ver cómo se termina de dar la partida. Ponemos cámara lenta como para ver, meterle un poquito más de sazón, un poquito más de picante a esta resolución de partida. Que ahora tengo un poquito de miedo, Ojo, aparece la alfombra de Flora-Trayeta. Ojo que nos está metiendo muchísimo daño. Flora-Trayeta que aguanta. Llegan las regeneraciones del genio. Fíjense los stuns de Don Madronio. Planta la alfombra y esto va a ser partida, chicos. Demasiado tiempo tuvieron nuestras 2 muertas para empezar a engendrar esqueletos. Esto es ronda y partida para nosotros. Frente, ya les digo, un rival que tiene un win rate muy alto. Un poder general de la cuenta similar al nuestro. Y de hecho está por encima en copas, Bueno, ahora lo igualamos, me imagino. Pero fíjense la estadística. Fíjense lo que tanqueó Don Madronio. Hay que tener en cuenta algo, y es algo muy importante, que teníamos 2 Don Madronio en superfusión, con lo cual obviamente va a absorber el doble de lo que absorbe generalmente un solo Don Madronio. No nos podemos dejar engañar tampoco por la estadística. Porque ustedes ven esto y me decían, no, pero Kitsune no sirvió para nada. Bueno, es que conseguimos Kitsune en la última ronda en superfusión, entonces hay que tener en cuenta eso. Flora-Trayeta metió buen daño, la verdad. Para ser el daño principal de la composición estuvo realmente bien.
Y el genio que aportó 1.3 millones de curación. O sea, una verdadera barbaridad. Además metió buen daño también, 3.9 millones. Y Muerta, que bueno, es la estrellita, ¿no?, de la composición. Yo la tengo nivel 9, con lo cual tiene un impacto muy importante. No sé ustedes, por eso les digo, Muerta quizás es la gran carta, el gran comodín que ustedes pueden reemplazar por alguna carta que ustedes tengan en nivel alto o simplemente les guste más. Ya les digo, si hubiesen querido poner un grifo, está perfecto poner el grifo. Si quieren poner un daño más, como puede ser Dragonino, como puede ser Patocóptero, bienvenido sea. La cosa es que ustedes puedan probar. Pero bueno, pueden utilizar de base este masito. 17 copitas que nos llevamos para acá, si quedamos a nada de las 5.600 copas. Este es el deck de la semana que pensé para ustedes. No le hemos puesto nombre, pero le podemos poner el Floradeck. Si no les parece mal, creo que Floradeck está bastante bien. Este es un uno interesante, el Floratralleta me gusta. De hecho, a varios del clan les ha entusiasmado. Y además me gusta porque la podemos probar dentro de un deckcito que sabemos que está fuerte por lo que es la facción de la semana. Pero bueno, chicos, hasta acá el video del día de hoy. Deck de la semana, Floradeck para todos ustedes. Pruébenlo, me comentan dentro de la caja de comentarios qué les pareció y si están utilizando algún otro mazo que les esté dando frutos, que les esté dando unas cuantas copitas. Así lo probamos y así obviamente el resto también lo conoce. Como siempre, y antes de despedirme, no olviden suscribirse, dejar un buen like, compartir con sus amigos y activar la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Ludus. Mi nombre es Nachitus y nos vemos en un próximo video. Adiós.